Los chicos metieron la cabeza de Joel en el retrete. Él reconoció el ya familiar olor a cañería antes de que su cabeza fuera sumergida en el agua. Balbuceaba mientras se ahogaba con el agua sucia e intentaba recuperar el aliento. Después lo levantaron del retrete y lo aventaron al suelo. Por un momento sintió alivio, pero después sintió algo tibio salpicando su pecho. Cuando escuchó risas, abrió los ojos y se dio cuenta de que uno de sus compañeros de clase le estaba orinando encima. Esta cruel situación no era inusual para Joel. De hecho, ocurría varias veces a la semana durante sus 4 años de preparatoria. Joel era un blanco fácil, nunca se defendía. Sus torturadores nunca sospecharon que debajo de la fachada de timidez, Joel estaba a punto de explotar. Joel escapaba a un mundo de fantasía que lo tranquilizaba. Lo hacía sentir que tenía el control. Durante su adolescencia, Joel Rifkin se emocionaba planeando el asesinato perfecto. Joel Rifkin, apodado Joel el Destripador, fue un asesino serial que sufrió de acoso durante la preparatoria, lo que provocó que desarrollara una obsesión con la victimización que pronto se volvió mortal. Rifkin asesinó y desmembró brutalmente a más de 17 mujeres en Nueva York y Long Island entre 1989 y 1993. Vivía con su madre, quien no tenía idea que su hijo había convertido el sótano en un taller para desmembrar a sus víctimas. No fue hasta 1993 cuando la policía detuvo a Rifkin por conducir un automóvil sin placas que se descubrió el espeluznante trabajo que había estado haciendo. Esta semana conoceremos la difícil adolescencia de Rifkin y los constantes tormentos que lo llevaron a encontrar consuelo en la brutal fantasía de asesinar mujeres. Y en el próximo capítulo, seguiremos el rastro de cuerpos desmembrados que dejó Rifkin en su vida adulta, cuando comenzó a desmembrar trabajadoras sexuales inocentes. Joel Rifkin nació el 20 de enero de 1959. Sus padres eran apenas unos adolescentes. Como eran demasiado jóvenes para cuidar de él, decidieron darlo en adopción. Joel fue adoptado por una pareja amorosa, Benjamin y Jane Rifkin, cuando tenía 3 semanas de nacido. Benjamin era un ingeniero industrial y Jane una ama de casa que amaba la jardinería. Ambos eran judíos devotos, bien conocidos dentro de su comunidad. Habían intentado tener hijos por varios años, por lo que recibieron a Joel con los brazos abiertos. 3 años más tarde, Benjamin y Jane adoptaron un segundo hijo, una niña llamada Jan. En 1965, la familia se mudó al vecindario de East Meadow en Long Island. Todo indicaba que los Rifkin eran unos padres amorosos. La familia era de clase media alta y Benjamin y Jane parecían cuidar bien de sus pequeños. A pesar de que Joel estaba cómodo con su entorno familiar, era un niño raro, muy penoso y se sentía incómodo alrededor de sus compañeros. Cuando los Rifkin se mudaron a East Meadow, Joel, de 6 años, comenzó a asistir a la primaria escolar Prospect Avenue. Empezar en una nueva escuela debió haber sido muy difícil para Joel, quien ya tenía problemas encajando y haciendo amigos. Los compañeros de Joel se aprovechaban de que era un niño extraño para burlarse de él. Le inventaron un cruel apodo debido a su mala postura y su paso lento: Joel la Tortuga. Joel también sufría de problemas de aprendizaje, a pesar de tener un coeficiente intelectual de 128. Batallaba para mantener el ritmo en clase, lo que hacía que sus compañeros se burlaran aún más de él. Cuando Joel pasó de la primaria a la secundaria, el abuso fue más allá de las burlas y la exclusión, hasta convertirse en bromas malintencionadas. Sus compañeros de clase escondían sus libros o le robaban el almuerzo. Algunas veces, los acosadores más audaces se ponían detrás de él y le bajaban los pantalones. Cada día era una nueva prueba de humillación para Joel, quien se mostraba retraído y desanimado alrededor de sus compañeros. Ahora, y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este podcast. Gracias, Greg.
De acuerdo a un estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud Mental, o NIM, por sus siglas en inglés, el acoso escolar entre los 6 y los 17 años puede tener un impacto significativo en los individuos que se alarga incluso hasta la vida adulta. El estudio del NIMH encontró que los individuos que sufrieron de bullying durante su niñez tienen mayor riesgo de padecer ansiedad o depresión, así como trastorno límite de la personalidad y experiencias psicóticas como alucinaciones. De acuerdo al estudio, estos efectos fueron más severos en los casos donde el acoso escolar fue definido como crónico o que duró varios años. Para los 13, Rifkin tenía miedo de ir a la escuela. Les rogaba a sus padres que lo dejaran quedarse en casa para no tener que enfrentarse a sus compañeros. Pero al parecer, sus padres no entendían la situación. Pensaban que Joel era un poco extraño y exageraba la situación. Mientras tanto, el bullying había incrementado tanto que ahora Rifkin sentía miedo dentro y fuera de la escuela. Cuando Joel se topaba con sus compañeros fuera de la escuela, sus burlas eran aún más despiadadas. Lo perseguían hasta su casa o arrebataban sus libros y lo hacían perseguirlos. Algunas veces también lo amenazaron con violencia física. Joel logró sobrevivir a la secundaria y prometió que en la preparatoria las cosas serían diferentes. Haría algunos amigos, quizás hasta podría conseguir una novia, y ya no iba a ser Joel la tortuga. Pero lamentablemente la preparatoria resultó ser tan difícil como la secundaria, si no es que más. Las clases eran más complejas y los problemas de aprendizaje de Joel le impedían mantener el ritmo. Peor aún, la pobre habilidad académica de Rifkin se había comenzado a filtrar en su vida familiar. A pesar de que Joel había batallado con la primaria y la secundaria, pero la combinación de presión académica y presión social de la preparatoria eran demasiado para Joel. Cuando reprobaba alguna materia, su padre enfurecía. Benjamin le gritaba a Joel y le decía que era un fracasado. Decepcionar a su padre debió haber sido difícil para Joel, especialmente porque tampoco le estaba yendo tan bien en el ámbito social como había esperado. De hecho, el acoso escolar no había mejorado en la preparatoria, solo empeoró. La torpeza social de Joel siempre había sido la carnada perfecta para sus verdugos. Ahora, los agresores de Joel habían encontrado algo nuevo con qué molestarlo: su sentido de la moda. Conforme los compañeros de Joel comenzaban a desarrollar un estilo personal, Joel seguía vistiendo los mismos atuendos que había usado desde el jardín de niños: gafas gruesas, pantalones arriba de la cintura y calcetines blancos que asomaban sobre sus zapatos. Las burlas sobre la apariencia física de Joel no ayudaron a su ya frágil autoestima. Para empeorar aún más la situación, el abuso se volvió físico. Los abusadores regularmente metían la cabeza de Joel en el inodoro, además de robarse su ropa y sus libros. Joel comenzó a sentirse inseguro en la escuela. Pero aún así, Joel hizo todo lo que estaba de su parte para intentar encajar. Se inscribió al equipo de atletismo en un esfuerzo por hacer nuevos amigos, pero desafortunadamente Joel no era particularmente atlético o coordinado. Joel era tan malo en atletismo que los demás deportistas lo apodaron bola de cebo. Sin embargo, Joel estaba determinado a hacer que las cosas cambiaran. En lugar de pelear con quienes lo molestaban, Joel probó una nueva táctica: invitarlos a su casa a ver televisión y tomar cerveza cuando sus padres no estaban. A pesar de que los bullies tomaban con gusto la cerveza gratis, seguían molestando a Joel. En una ocasión, Joel hizo planes para cenar con una chica de la escuela. Sus compañeros de atletismo se enteraron y lo encerraron en el gimnasio de la escuela para aventarle huevos. No llegó a la cita. Las noticias sobre sus fallidos intentos de romance se corrieron rápidamente por la escuela y, combinadas con su ya bajo estatus social, se volvió virtualmente imposible para Joel atraer la atención de cualquier chica. Después de su fallida experiencia en atletismo, gastó gran parte de sus ahorros en una cámara y se unió al equipo encargado de hacer el anuario escolar. Alguien se robó su elegante cámara casi al instante, pero Joel no dejó que eso lo desanimara.
Siguió trabajando diligentemente en sus ratos libres para que el anuario escolar estuviera listo a tiempo. Por primera vez en su vida, Joel sentía que pertenecía. Estaba emocionado de ser parte de un equipo. Incluso pensó que estaba comenzando a crear relaciones significativas con algunos de sus compañeros. Por lo que Joel se sintió devastado cuando fue excluido de la fiesta que el club organizó para celebrar que habían terminado el anuario. Parecía que no importaba lo mucho que tratara. Seguía siendo excluido y ridiculizado. Para Joel, quien había sufrido bullying por más de 10 años, el abuso cobró cuota en su psique. Cuando terminó la preparatoria, había dejado atrás su deseo de pertenecer. En lugar de eso, comenzó a sentir una poderosa indiferencia combinada con un enojo profundamente asentado. Este enojo comenzó a moldear la personalidad de Joel y dictó muchos de sus actos y decisiones en su vida adulta. Todos los años de tormento y tortura se llevaron las capas de humanidad que le quedaban, hasta convertirlo en un brutal y monstruoso asesino de sangre fría. Así que conoceremos más sobre el oscuro giro en la vida de Rifkin. Después de la preparatoria, en el otoño de 1977, Rifkin se inscribió a la Universidad Comunitaria de Nassau en Long Island. Para entonces, los problemas de aprendizaje de Rifkin, combinados con una vida de abuso escolar, lo habían dejado con muy poca motivación académica. Estaba frustrado. Era apático. Buscaba algo más que pudiera hacer con su vida, una manera de mejorar su situación. Fue por esta época que Rifkin vio por primera vez la película Frenzy de Alfred Hitchcock, un film sobre un asesino serial que maneja por Londres asesinando a sus víctimas con una corbata. El film fue inspirado en la vida real de un asesino serial llamado Jack the Ripper, y Rifkin estaba obsesionado con él. Vio la película una y otra vez. En ocasiones se quedaba despierto hasta la madrugada viendo el film de nuevo. Años más tarde, después de su captura, Rifkin confesó a la policía que aprendió a planear sus crímenes viendo Frenzy. Incluso afirmó que el film inspiró sus asesinatos. A Rifkin le gustaba tanto Frenzy que convenció a sus padres de que le compraran un auto para manejar por la ciudad, tal y como lo hacía el asesino del film. Rifkin comenzó a saltarse clases para pasear en su nuevo coche. Recogía trabajadoras sexuales y se acostaba con ellas en su coche o en moteles baratos. Para el final de su primer año en la universidad, Rifkin había logrado pasar solamente una materia. Sin embargo, para el otoño de 1978, Rifkin se cambió a la Universidad Estatal de Nueva York en el suburbio de Brockport, en Rochester. Sus padres esperaban que al comenzar en una nueva escuela, su desempeño académico mejorara, pero Rifkin siguió saltándose clases. Prefería pasar tiempo teniendo sexo en su coche que yendo a la escuela a estudiar para los exámenes. Eventualmente, abandonó la escuela en 1980 y regresó a vivir con sus padres en el condado de Nassau. Rifkin intentó inscribirse de nuevo en la Universidad Comunitaria de Nassau varias veces a lo largo de los años siguientes, pero continuaba reprobando todas sus clases, principalmente por su creciente obsesión con las mujeres dedicadas al trabajo sexual. Dejó la universidad por última vez en 1984. Ahora, como un frustrado hombre de 25 años, Rifkin intentó conseguir trabajos de todo tipo, pero no duraba en ninguno. Al igual que en la universidad, faltaba constantemente y sus empleadores decían que le faltaba motivación para realizar incluso las tareas más básicas. Es casi seguro que Rifkin se la pasaba recogiendo trabajadoras sexuales en lugar de ir a trabajar. Aún así, Rifkin soñaba con conseguir una mejor vida para él. Soñaba con convertirse en un poeta o un escritor famoso. Pero cuando llegaba la hora de poner sus palabras en papel, se le dificultaba escribir. Su contenido siempre era oscuro y sentía que nadie se interesaría en sus textos. Todavía seguía interesado en la fotografía, pero nunca había logrado convertir el hobby en trabajo. Rifkin había intentado mudarse de la casa de sus padres, pero siempre regresaba con ellos cuando perdía algún trabajo. Cada vez buscaba la compañía de trabajadoras sexuales más frecuentemente, lo que contribuía a su incapacidad para mantener un trabajo
o ahorrar el suficiente dinero para conseguir su propio departamento. En 1986, la vida de Rifkin dio otro giro negativo cuando su padre fue diagnosticado con cáncer de próstata. Por fuera, Benjamin Rifkin parecía un hombre fuerte, que no se daba por vencido ante la enfermedad, pero por dentro se desmoronó. Una noche de febrero de 1987, el padre de Joel no pudo más. Sin compartir sus planes con nadie, ingirió una dosis fatal de barbitúricos. Estuvo en coma por 4 días antes de morir. Rifkin estaba devastado por la muerte de su padre, principalmente porque sabía que se había quitado la vida. En el funeral de Benjamin, Joel dio un discurso fúnebre tan conmovedor que sacó las lágrimas de los asistentes. Después de la muerte de su padre, volvió a caer en depresión. De pronto, Rifkin no solo estaba perdido y desmoralizado, tenía el corazón destrozado y estaba furioso. Quería hacer algo, lo que fuera para recuperar el control de su vida. Su mente se fue de nuevo a Frenzy, la película de Hitchcock. Comenzó a formar un plan y esta vez Joel luchó vigorosamente para lograr su objetivo. Joel parecía estar mejor después de la muerte de su padre. Tan es así que su madre llegó a creer que la muerte de Benjamin lo había inspirado a poner su vida en orden. Se inscribió a un programa de horticultura en el Colegio Estatal de Tecnología de Nueva York, un interés que no se había atrevido a explorar. Joel sobresalió en el programa. Sus calificaciones fueron excelentes por 2 semestres consecutivos. El sobresaliente desempeño académico de Joel lo llevó a ganar una pasantía en el Arboreto Planting Fields de Oyster Bay, otro pueblo en el condado de Nassau. Por fuera, parecía que Joel finalmente estaba convirtiéndose en el hombre responsable que su padre soñaba. Pero en secreto, Rifkin estaba a punto de colapsar. Su obsesión con las trabajadoras sexuales seguía siendo desenfrenada y en agosto de 1987 cometió el error de solicitar sexo a una oficial de policía encubierta. Rifkin fue arrestado y recibió una multa, pero fue liberado antes de que su madre se diera cuenta del arresto, a pesar de que vivía con ella en ese entonces. En lugar de servir como escarmiento, el enfrentamiento de Rifkin con la policía lo convenció de ir más lejos de casa a recoger sexoservidoras para prevenir que los miembros de su comunidad descubrieran su hábito. En lugar de recoger mujeres en el condado de Nassau, Rifkin comenzó a viajar a Manhattan para sus escapadas nocturnas. Mientras tanto, la imaginación de Rifkin comenzó a divagar. Fantaseaba con apuñalar mujeres hasta matarlas. Cuando no estaba con trabajadoras sexuales, imaginaba con matar alguna. A pesar de que no siempre lleva al asesinato, la ideación homicida temprana es una característica común entre los asesinos seriales. En su libro Monstruos de la Vida Real, un análisis psicológico del asesino serial, el criminólogo Steven Gianangelo presenta una entrevista con un asesino serial desconocido en la que habla de fantasías similares. Este asesino, a quien presentan con el seudónimo de Rick, describe cómo muchos asesinos seriales comienzan con vívidas fantasías que desembocan en una ultraexcitación que es gratificante y emocionante. Continúa diciendo que el límite se cruza cuando algo estimula al asesino a llevar su fantasía a la vida real. Primero, Rifkin se convenció a sí mismo que estas vívidas fantasías eran solo eso, fantasías. Creía que si tenía una vida con abundantes fantasías, tendría la fortaleza para soportar sus días menos coloridos. Como parte de su creciente fantasía, Rifkin comenzó a coleccionar artículos de periódicos sobre asesinos seriales que mataban a trabajadoras sexuales, como el asesino del río Genesee, Arthur Shawcross, y el entonces desconocido asesino del río Green, Gary Ridgway. Rifkin se convenció a sí mismo de que solo estaba estudiando a estos asesinos por curiosidad, pero la verdad terminaría siendo mucho más siniestra. Las cosas comenzaban a pintar bien para Rifkin cuando comenzó su pasantía en el Arboreto Planting Fields en el verano de 1988. Rifkin conoció a otro de los pasantes, una chica rubia y atractiva que le gustó al instante. Él era demasiado tímido para invitarla a salir, probablemente por sus traumas de la preparatoria.
Sin embargo, Rifkin hizo un esfuerzo por seguirla de cerca cada vez que le era posible. Pero se frustró cuando la chica no fue recíproca con su afecto. Esto parece haber sido el momento decisivo para Rifkin, quien juró que se vengaría de las mujeres que lo despreciaron toda la vida. Por los siguientes 6 meses y durante su segundo año en el Colegio Estatal de la Tecnología de Nueva York, Rifkin continuó explorando una vida de fantasías como reacción a su profundo sentimiento de soledad. Sus fantasías lo perturbaban, pero parecían ser solamente mecanismos de defensa por no sentirse amado o deseado. Un artículo publicado por William H. J. Martens en Psychoanalytic Review explora la relación entre un asesino serial sádico y la soledad. El artículo utiliza a Jeffrey Dahmer como ejemplo para sugerir que muchos asesinos seriales atacan porque no se sienten amados ni deseados y se sienten inferiores. El comportamiento sádico le sirve al asesino para crear una realidad alterna en la que él o ella es poderoso y está al mando, una forma de escapar de la cruda realidad que han experimentado. Este era sin duda el caso de Rifkin, quien empleaba sus poderosas fantasías como una táctica para lidiar con los sentimientos de soledad e insuficiencia de su vida real. Y entre más perdía el control con las mujeres en la vida real, Rifkin buscaba ser aún más controlador en el universo ficticio que se había creado. Las fantasías de Rifkin aumentaron a lo largo de 1988 y para la primavera de 1989 se volvieron tan fuertes que Rifkin ya no pudo ignorarlas. En su mente se había obsesionado con asesinar mujeres en diferentes escenarios. Ansiaba experimentar el increíble poder con el que fantaseaba en sus sueños de asesinato. Con nada en su vida que le diera ese tipo de satisfacción o control, Joel Rifkin sucumbió ante sus deseos y finalmente decidió actuar. La oportunidad se presentó antes de que Rifkin lo esperara. La primera semana de marzo de 1989, la madre de Rifkin anunció que tendría que hacer un viaje de negocios. Hasta donde sabía, no había nada de qué preocuparse. Pero en el momento en el que Jane salió de la ciudad, Joel se subió a su auto y manejó al East Village de Manhattan, donde comenzó a rondar las calles buscando trabajadoras sexuales para levantar. Eventualmente, recogió a una mujer que se hacía llamar Susie, a pesar de que más tarde sería identificada como Heidi Balch, de 25 años. De acuerdo a los testimonios de Rifkin, Susie tenía un problema de adicción, por lo que tuvieron que parar varias veces a comprar drogas en el camino a su casa. Para este punto, Rifkin no estaba seguro si seguiría con el plan y mataría a Susie o si el deseo desaparecería después de tener relaciones sexuales. Rifkin todavía no quería herir a nadie, pero sentía que el deseo de acabar con una vida humana era más fuerte que él, y la situación solo aumentó su deseo de acabar con ella. La obsesión de Susie por conseguir drogas significaba que estaba más interesada en las drogas que en él, lo que lo frustró aún más. A pesar de que eventualmente llegaron a la casa de Rifkin, donde Susie prestó sus servicios, Rifkin describió el sexo como indiferente. No se sabe si fue porque Susie no estaba particularmente interesada en Rifkin o porque la emoción de recoger trabajadoras sexuales había desaparecido para él. Después del encuentro, Susie le preguntó si podían ir por más drogas. Ya para este punto él estaba molesto. Parte de la emoción de recoger trabajadoras sexuales era que ellas debían hacer exactamente lo que Rifkin quería. Pero Susie estaba distraída. Parecía más preocupada por conseguir drogas que por complacer a Joel. Él consideró la actitud de Susie poco seria y falta de respeto. Su mente viajó a los momentos en los que otras mujeres lo habían despreciado a lo largo de su vida. Las chicas de la preparatoria riéndose de él cuando los bullies le bajaban los pantalones. Las muchachas de la universidad que siempre preferían a otros hombres. A Rifkin le hervía la sangre. Le mostraría a Susie quién tenía el control. Y es así como Rifkin desarrolló su plan. Por años, las fantasías de atacar y asesinar a trabajadoras sexuales habían consumido a Joel Rifkin. En 1989, el joven de 30 años cruzó la línea entre la realidad y la fantasía
cuando recogió a una trabajadora sexual llamada Susie y la llevó a la casa que compartía con su madre. Furioso por su desinterés, pronto se volvieron mortales. Rifkin levantó un obús de artillería que sus padres conservaban como souvenir y lo usó para golpear a Susie repetidamente. Más adelante, Rifkin recordaría el ataque como delirante. Solo dejó de golpear a Susie cuando estaba demasiado cansado para continuar. Pero Susie seguía viva y no estaba dispuesta a darse por vencida sin luchar por su vida. Mordió a Rifkin en un dedo tan fuerte como pudo. Mientras la sangre brotaba de su mano, lo empujó y comenzó a tambalearse hacia la puerta. Pero Rifkin era más fuerte y rápido. Se abalanzó contra Susie, tirándola al suelo. Él estaba perdiendo el control de la situación. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para obtenerlo de nuevo. Puso su mano alrededor del cuello de Susie y comenzó a apretar su garganta, estrangulándola hasta que dejó de moverse. Rifkin no estaba seguro de atacar mujeres. Dudaba de tomar una vida humana. Había evadido el deseo de atacar por mucho tiempo. Pero cuando el impulso se apoderó de él, Rifkin sintió un golpe de adrenalina y placer, como si por primera vez en su vida fuera él quien estaba en la cima del mundo. Por fin, Rifkin había experimentado la emoción de su primer asesinato. Pero Rifkin no podía disfrutar su éxito aún. Tenía que limpiar la escena. Rifkin envolvió el cuerpo en una bolsa de basura y después comenzó a limpiar la sala para deshacerse de la sangre y cualquier otra huella del crimen. Después de todo, su madre regresaría a casa en un par de días y definitivamente no quería que se diera cuenta que había asesinado a una mujer en su ausencia. Después de limpiar por varias horas, un exhausto Rifkin se acostó a descansar. Cuando despertó de su siesta, regresó a trabajar inmediatamente. Arrastró el cuerpo de Susie al sótano y lo acostó sobre la lavadora y la secadora. Después procedió a desmembrar el cuerpo. Rifkin era muy meticuloso en esa tarea, tanto que le sacó los dientes y le cortó las huellas dactilares para que no pudiera ser identificada si encontraban el cuerpo. El meticuloso plan de Rifkin para deshacerse de sus víctimas sugiere que era un asesino serial organizado. De acuerdo a la División de Perfiles Criminales del FBI, los asesinos seriales pueden ser clasificados como organizados o desorganizados. Los asesinos seriales organizados planean sus crímenes cuidadosamente, desde la ejecución hasta la manera en la que van a deshacerse del cuerpo. Los asesinos organizados son muy inteligentes y están familiarizados con los métodos de investigación de la policía, lo que les permite cubrir su rastro cuidadosamente. Rifkin esperó un fin de semana cuando tuviera la casa sola para cometer el acto. Después del asesinato, tomó las precauciones necesarias para asegurarse de que el cuerpo no fuera descubierto o identificado. Cuando terminó de desmembrar el cuerpo, metió la cabeza de Susie en una lata vacía de pintura y aventó las demás partes del cuerpo en bolsas de basura. Después, subió todos los restos de Susie en el auto de su madre. Rifkin manejó a New Jersey y se deshizo de las piernas y la cabeza de Susie en el bosque a las afueras de Hopewell. Después, fue a Manhattan y aventó las demás partes del cuerpo en el río Este. Cuando Jane Rifkin regresó a casa varios días después, no sospechó nada. El domingo 5 de marzo de 1989, un golfista del club de Hopewell descubrió la cabeza de Susie mientras buscaba una pelota, pero la policía no pudo identificar a Susie ni relacionarla con Rifkin. Secretamente, Rifkin se sentía poderoso, incluso engreído. No solo había cometido exitosamente un asesinato, también había logrado que no sospecharan de él. Por primera vez en su vida, tenía el control. En otro de sus libros, La psicopatía del asesino serial, de Stephen Gianangelo, escribe sobre las propiedades adictivas de asesinar en serie. Para aquellos que generan dopamina como recompensa por matar, el acto se convierte adictivo. Buscan nuevas víctimas deseando conseguir ese sentimiento de nuevo. Gianangelo dice en su libro, estos asesinos parecen evidenciar una profunda pérdida de sí mismos, una falta de identidad, un sentimiento de no control.
Estos pueden ser todos los factores en una patología que se manifiesta como el último acto de control, la muerte de otros seres humanos. El sentimiento permaneció con Rifkin hasta que se graduó del Colegio de Tecnología del Estado de Nueva York. Por meses, se preguntó si el deseo por matar había salido completamente de su cuerpo. Pero después de la graduación, Joel volvió a tener problemas. A pesar de su prestigiada pasantía y excelentes calificaciones, Rifkin batalló para conseguir trabajo. Es posible que esto haya sido debido a su poca habilidad para tratar con la gente o quizás solo era mala suerte. Cualquiera que haya sido la razón, todo este tiempo libre dejaba espacio suficiente para que el deseo de matar regresara de nuevo a su mente. Primero solo era una cosquilla detrás del cerebro de Rifkin, un deseo pasajero que podía controlar e ignorar. Pero conforme pasaron los meses, el deseo siguió creciendo hasta convertirse en un estruendo, una voz gritando en su cabeza, incitándolo a atacar de nuevo. Rifkin pensaba en su primer asesinato. Matar a Susie había sido muy fácil. Nadie sospechaba de él, nadie había siquiera identificado el cuerpo de Susie. La compulsión por matar se había convertido en algo tan poderoso que sobrepasaba a Rifkin por completo. Y ahora sabía que asesinar no implicaba casi ningún riesgo. Para el otoño de 1990, había pasado poco más de un año desde que Rifkin asesinó a Susie, y la euforia que le había provocado el crimen estaba desapareciendo. Rifkin sintió que su vida se estaba saliendo de control. Lo único que podía imaginar que mejoraría la situación era matar. Cuando su madre salió de la ciudad, un fin de semana de otoño en 1990, Rifkin fue a Manhattan una vez más y comenzó a buscar otra víctima perfecta. Después de manejar por varias horas, Rifkin recogió a una mujer que se hacía llamar Julie Blackbird. Después dijo que le había gustado esta chica porque pensó que se parecía a Madonna. Al igual que con Susie, llevó a Julie a la casa de su madre, donde pasaron la noche juntos. Llevó a cabo su plan. Agarró la pata de una mesa de madera y la utilizó para golpear a Julie hasta que estuvo a punto de morir, para terminar el trabajo estrangulándola. Años más tarde, en una entrevista con la policía, Rifkin admitió haber considerado tener sexo con el cuerpo, pero decidió no hacerlo porque le pareció algo repugnante. Después de su segundo asesinato, comenzó a afinar aún más sus crímenes. Como lo había hecho con Susie, Rifkin aventó el cuerpo de Julie en una bolsa de basura, limpió su habitación y después llevó su cuerpo al sótano, donde la desmembró. Esta vez Rifkin había aprendido de algunos errores que había cometido la última vez. Recordando la rapidez con la que habían encontrado la cabeza de Susie el año anterior, Rifkin puso la cabeza, el torso, las piernas y los brazos de Julie en una cubeta que después llenó con cemento. Una vez más, las especificaciones de los crímenes de Rifkin demuestran su organización e inteligencia. No solo planeaba cuidadosamente sus crímenes, también hacía ajustes basándose en las lecciones aprendidas en su primer asesinato. Cuando se secó el cemento, Rifkin subió la cubeta a su auto y manejó hasta el río este de Manhattan, donde tiró el torso y la cabeza de Julie. Después, fue a un canal de Brooklyn para deshacerse de las demás partes del cuerpo de la joven. El plan funcionó. Nadie descubrió nunca las extremidades de Julie. Su muerte no fue confirmada hasta años después, cuando Rifkin confesó el asesinato. Por varios meses después de la muerte de Julie, las voces en la cabeza de Rifkin cesaron. Con el recuerdo del asesinato fresco en su memoria, Rifkin se sentía poderoso y en control. Pudo concentrarse tanto en su trabajo que incluso comenzó su propio negocio de paisajismo. Rifkin se olvidó de sus 2 asesinatos, tratando de convencerse a sí mismo de que había hecho lo necesario para recuperar el camino de su vida. Ahora podía continuar con ella. Pero a inicios de 1991, comenzó a sentirse frustrado y desanimado de nuevo. A pesar de que tener su propio negocio le daba un poco de poder, ese poder que siempre había deseado, seguía sin tener éxito en el ámbito amoroso y no tenía amigos para pasar sus ratos libres. Para el verano, la necesidad por tener el control
se había apoderado de él una vez más. Comenzó a salirse temprano del trabajo para recoger trabajadoras sexuales y pasaba mucho tiempo a solas, repasando en su cabeza sus anteriores asesinatos. Pero eso eran remedios temporales y eventualmente se volvieron aburridos. Rifkin pronto fue consumido por la aparente necesidad física de tomar la vida de alguien más. Ahora, por tercera ocasión, Joel esperaba pacientemente que su madre saliera de la ciudad. Cuando comenzó a empacar para un viaje de negocios, la noche del 13 de julio de 1991, Rifkin no perdió el tiempo. Tan pronto como su madre salió de la puerta, saltó a su auto y se dirigió a Manhattan para buscar trabajadoras sexuales. Esa noche, eligió a una mujer de 31 años llamada Bárbara para ser su víctima. Bárbara se parecía un poco a Susie, la primera víctima de Rifkin. Era una trabajadora sexual con un problema de adicción. Y Rifkin la atrajo comprándole drogas antes de llevarla a casa de su madre para tener sexo. Cuando Bárbara se quedó dormida, tomó la misma pata de mesa que usó para matar a Julie y le pegó en la cabeza. El golpe no mató a Bárbara por sí solo, por lo que Rifkin utilizó sus propias manos para estrangularla. Para ese entonces había casi perfeccionado su rutina de limpieza. Rápidamente recogió la habitación para después llevar el cuerpo de Bárbara al sótano. Pero esta vez no la quería desmembrar. El desmembramiento le parecía algo grotesco, desordenado y extenuante. De acuerdo a un artículo publicado por Mary Bradley, una trabajadora social y terapeuta del estado de Kansas, los asesinos que desmiembran a sus víctimas generalmente caen en dos categorías: los que encuentran placer sexual en el desmembramiento y los que obtienen placer solamente por matar y lo utilizan como parte de un método organizado para deshacerse de los cuerpos. Como Rifkin no sentía placer al desmembrar un cuerpo, cae en la segunda categoría. Asqueado por el desmembramiento, Rifkin decidió probar una nueva técnica. Envolvió el cuerpo en plástico y lo metió en una enorme caja de cartón. Después manejó hasta el río Hudson y aventó la caja al agua antes de regresar a casa. Sin embargo, este método no fue exitoso. El cuerpo de Bárbara fue encontrado un par de horas después de que Rifkin se deshiciera de él. Pero el problema de adicción de Bárbara terminó jugando a favor de él. El juez de primera instancia encontró restos de diferentes sustancias en el cuerpo de la chica y declaró su muerte como consecuencia de una sobredosis. La policía tampoco pudo identificar a Bárbara, por lo que fue enterrada en una fosa común. Durante su confesión, Rifkin mencionó que el hecho de que la muerte de Bárbara fuera declarada como sobredosis lo hizo sentirse poderoso. Cuando la policía falló en identificar el cuerpo, se sintió intocable. De acuerdo al análisis del FBI, este es un fenómeno bastante común entre los asesinos seriales. Como la policía no logra atraparlos o detenerlos, los asesinos seriales se envalentonan e incluso algunas veces comienzan a pensar que es imposible que los atrapen. Frecuentemente, este exceso de confianza lleva a la eventual captura del asesino, porque los homicidas se vuelven tan engreídos que comienzan a cometer errores. Antes de matar a Bárbara, Rifkin había intentado suprimir su deseo por matar porque temía las consecuencias de sus actos. Antes de matar a Bárbara, Rifkin había intentado suprimir su deseo por matar porque temía las consecuencias de sus actos. Pero después de lograr salir triunfante, comenzó a sentirse imparable y estar sobre la ley. Ya no le preocupaba que lo atraparan. Era como si por fin se hubiera liberado. Más tarde, en una entrevista, indicó que siempre sintió remordimiento de sus actos, incluso después de comenzar a matar más frecuentemente. En su entrevista con el FBI, Rifkin expresó su deseo por dejar de herir mujeres, el cual era dominado por su arraigado impulso por matar. Admitió que si no lo hubieran atrapado y encerrado en prisión, seguramente hubiera matado a cientos o incluso a miles de mujeres. Había una fuerza malvada que lo controlaba y no le dejaba libre, sin importar lo mucho que intentara zafarse de ella. Pero está claro que sentirse por encima de la ley triunfó sobre el remordimiento o el deseo de reformarse.
Después de asesinar a Bárbara en julio de 1991, Rifkin comenzó una ola de asesinatos, matando a 14 mujeres en menos de 2 años. Algunos de estos asesinatos ocurrieron una semana después del otro, lo que sugiere que el periodo de enfriamiento de Rifkin estaba disminuyendo. Matar se volvió parte de su composición como ser humano, algo que necesitaba para funcionar en su día a día. Joel ahora no estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y solo había un objetivo en su mente: su próximo asesinato. En el siguiente episodio nos adentraremos en los 14 asesinatos de Rifkin, así como en las extrañas circunstancias de su arresto y las impresionantemente sinceras confesiones sobre sus crímenes. También exploraremos el inusual juicio de Rifkin y finalmente discutiremos la controversial defensa de su abogado.